Yeah. Yeah. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de No Te Agüeves Podcast. Yo soy Eitel Zambrano y vamos hoy día a conversar con una persona que tiene mucha experiencia en el tema de comunicación, también emprendedora en los medios digitales, que eso nos ha llamado la atención, sobre todo para los jóvenes, porque es una nueva también de generar oportunidades en este ámbito. Estamos acá presentándoles a Yanetti Nostroza. Muchas gracias por estar este día acá para conversar un poco de tu experiencia, de cómo comenzaste, qué piensas de la política y aparte de eso, qué consejos les puedes dar a los jóvenes, porque eso es lo que hay que estar tratando de hacer en estos momentos, aconsejar a los jóvenes a tomar buenas decisiones y también decirles la verdad. El mundo no es sencillo, pero no hay que ahuevarse, hay que salir adelante. Yanet, bienvenida. Así es, muchas gracias, Eitel, un gusto estar aquí en este programa, en esta nueva iniciativa. Bueno, entrando un poquito en materia, tú que estás en el tema de comunicación, ¿qué piensas de las leyes de comunicación que se han implementado en el país, sobre todo de la censura? ¿Cómo es ese tema? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu criterio sobre eso? Bueno, yo pienso que pues, la comunicación, los comunicadores, el periodismo, la libertad de expresión, la libertad de prensa siempre será una piedra en el zapato de, digamos, de determinados políticos que se multiplican en el Ecuador, pues que no les interesa que uno esté como fiscalizando, mirando, siguiendo, investigando lo que hacen. Entonces, desde ese punto de vista siempre hay alguien que se le ocurre las grandes ideas de generar leyes justamente para poder autoprotegerse, ¿no? Y tapar algunas cosas que no les interesa que la opinión pública conozca. Bueno, en ese sentido, ustedes los que han estado más tiempo en la comunicación tienen un trabajo súper importante, sobre todo en informar de lo que está pasando, pero también hay una línea delgada cuando ya estamos viendo que tienen un sesgo y ese sesgo obviamente ya afecta a las posiciones, porque la intención, considero yo, desde que he estado del otro lado, está bien que investiguen, pero que se investigue con la verdad. ¿Tú qué opinas sobre eso cuando están en esa línea muy delgada que puede sobre todo generar hasta terremotos políticos? Yo no le veo que hay una línea delgada, o estás o no estás. Perfecto, me encantó eso ahí. La verdad, pues muchos, digamos, sataniza el tema de la objetividad y de la imparcialidad y todo. Yo te puedo decir, yo no puedo ser una periodista objetiva ante la corrupción, ante el discrimen, ante la violencia, ante la falsedad, ante el robo, ante la vagonería, ante la inoperancia, ante la irresponsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo ser imparcial, ni puedo ser objetiva. Estoy total y absolutamente en contra de eso, y en la medida en que yo encuentre indicios, camino, pruebas de que en este caso un funcionario público o un político están en ese camino, pues lo denuncio. Si eso significa, porque aquí lo que han hecho es, si uno le denuncia al político A, entonces quiere decir que estás uno con el está político B. con el político B. Exacto. Y eso no es así. Ese es otro escudo que se han inventado los políticos para autoprotegerse. Y tiene mucho que ver con la credibilidad de la profesión que uno ejerce. Finalmente, pues al final la verdad siempre sale a la luz. Eso es lo que se requiere, justamente, hablar con transparencia y sobre todo que por experiencia propia yo me he dado cuenta que los medios de comunicación son como tu cable a tierra. Cuando te dicen, hey, estás haciendo esto mal, vente acá y pórtate bien, porque si no, te vas a fregar. Y no lo van a fregar ustedes. Está la Contraloría, la Fiscalía, que justamente son quienes les corresponde hacer ese tipo de cosas. Así es. Ahora, ¿cómo iniciaste tú en la comunicación? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Obviamente tienes una trayectoria, créeme, envidiable y sobre todo comenzaste a romper barreras como mujer, a hacerte conocer dentro del país y hacer opinión también. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Bueno, yo siempre quise ser periodista desde muy niña y cuando me gradué del colegio, bueno, en el colegio hice algunos primeros pasos muy simples, muy sencillos y luego ya me gradué, entré a la Universidad Central del Ecuador, ahí empecé a estudiar mi carrera. Tuve la gran oportunidad de que estudiando el primer año encontré unas puertas abiertas en Ecuavisa para hacer unas primeras prácticas, entonces estudiaba y hacía prácticas al mismo tiempo
Y ahí también se presentó una oportunidad, hubo una vacante en otro medio de comunicación, en TC Televisión. Perfecto. Y tomé la oportunidad. Yo me caracterizo por algo, por una cosa muy, muy clara. Yo soy una persona que nunca desaprovecho una oportunidad. Y he sido así desde muy joven. Un poco audaz. Y lo sigo siendo hasta ahora. O sea, yo creo que como todo el mundo tengo temor y tengo miedo a tomar decisiones. Siempre son temerosas, son decisiones de vida. Estaré bien, estaré mal, me equivocaré, me irá bien, me irá mal. Pues todos esos temores siempre he sentido también. Pero siempre he dicho, bueno, voy a intentarlo. Si fracaso, fracaso. Y si me va bien, pues enhorabuena. Haré mi mejor esfuerzo para que me vaya bien y aquí estoy. Bueno, ¿tú consideras que existe un riesgo también ser periodista? Dar información, digamos, un poco caliente. ¿Tú crees que se enmarcaría en una zona de riesgo para la persona que está dentro del medio? Hoy más que nunca, pero siempre ha sido una profesión de riesgo. Yo en mi carrera periodística he tenido que salir del país 4 veces y he recibido algunas amenazas, la última muy seria, con un sobrebomba que llegó al canal en donde yo trabajaba. Sí, me acuerdo, fue noticia nacional eso. Así es. Entonces, siempre este es un trabajo de mucho riesgo. Pero pues el que está en esto tiene que asumir esta condición y pues tomar las precauciones que se puedan, que existan, que estén a la mano, exigir protección del Estado, pero pues hacer el trabajo hasta donde uno pueda. Bueno, y de todos esos personajes que te ha tocado entrevistar, ¿quién ha sido el que más te ha llamado la atención y a quién no te gustaría entrevistar? ¿O no tienes ese tipo de posiciones a la hora de hacer tu trabajo? Pues sí, a la hora de hacer mi trabajo yo dejo mis sentimientos y emociones personales y me pongo a trabajar. Un periodista tiene la obligación que yo digo esto, uno no puede ser objetivo ni imparcial, eso es falso. Uno siempre tiene una posición, pero esa posición puede quedar de lado. Exactamente. Y la obligación de un periodista, y es lo que yo trato de cumplir todos los días, es abrir un espacio importante y creíble para que distintas posiciones sean escuchadas. En esas distintas posiciones también puedo dar a escuchar la mía. Perfecto. Pero es la opinión pública, la audiencia, la que tiene esa posibilidad de empatar, de tener empatía con una, con otra, porque puede haber varias sobre un mismo tema. En el tema de la afectación de género dentro de la política, cuando hablamos de insultos, en ese tipo de cosas, ¿cómo lo estás viendo tú, lo que está pasando en la política nacional, la violencia política de género? ¿Cuál es tu posición, tu perspectiva sobre eso? Este es un país realmente violento. Sí. ¿Sí? En el que la persona a la que le terminan los argumentos, que a la mayoría se le terminan rápido, los argumentos, no son capaces de defenderse con argumentos, sino que pasan inmediatamente a defenderse con insultos. Exactamente. Y en el caso de las mujeres, que no sucede con los hombres, en el caso de las mujeres siempre entran a descalificar a la persona por su calidad de mujer, a deshonrar a la persona en su calidad de mujer, a cuestionar la forma en que se viste, la forma en que habla, la forma en que se comporta, la forma en que se peina, se arregla, o su físico, si es gorda, flaca, blanca, negra, de todo. Es decir, todo va enfocado a ofender y a desacreditar, a deshonrar a la persona. Que en una sociedad machista como la que vivimos, una mujer a la que se le deshonra, pues es un elemento muy violento y grave. No pasa lo mismo con los hombres. Es así, si a un hombre le dicen que tiene 2, 3 mujeres, pues le aplauden. Pero a una mujer a la que le empiezan a cuestionar que si tiene una relación con uno, una relación con otro, por aquí, por allá, eso le afecta. Afecta su credibilidad, le afecta en su parte no solo personal, sino profesional. Ya, Entonces, ¿no crees que también existen personajes puntuales que se aprovechan de esa circunstancia de ser mujeres? Porque te pongo un ejemplo. Para mí la corrupción no discrimina si es hombre o mujer, o género, no discrimina. El que es corrupto es corrupto. Pero en alguna de las últimas intervenciones que hice en la asamblea, justamente referí que era corrupción. Pero la devolución que tuve de los ataques en redes sociales es que no, yo estoy agrediendo
políticamente a una persona, estoy generando violencia política cuando no tiene que ver. ¿Tú consideras que se pueden aprovechar también de eso algunos actores políticos en el país? Sí he visto esos casos y lo he expuesto mi desacuerdo y he expuesto pues la necesidad de respetar ese espacio de la defensa de los derechos y la igualdad de género. Pero evidentemente cuando en el momento en que se exponen pruebas de corrupción, en este caso de una mujer que está en la política, si se exponen esas pruebas, pues no tiene por qué relacionarlo uno con lo otro. Ahora, yo sí he visto casos que aquí es donde está el kit del asunto, que cuando tú tienes una mujer que cae en corrupción, porque no son infalibles, no somos infalibles, caen en corrupción, es la manera de descalificar a esa mujer. Se van por otro lado. Deshonrándola, desacreditándola, diciéndola que es gorda, fea. Se meten con temas personales que no tienen nada a ver con el hecho que se está acusando. Sí. O le dicen que es inepta, que es inútil, que ahí está, que por ser mujer. Esas cosas también entran a que esa denuncia de corrupción pueda perder fuerza y credibilidad, porque ya lo estás exponiendo de una manera incorrecta. Entonces ahí es donde está la clave. Si tú puedes denunciar y hay mujeres que han cometido actos de corrupción y tienen que ser denunciadas y tienen que ser procesadas y tienen que ser expuestas a la opinión pública, pero yo creo que para todo tiene que haber respeto, ¿sí? Y de lado y lado. Lo que pasa es que en el caso de los hombres no utilizan estas herramientas para exponer esos casos de corrupción. Claro. ¿Sí? No le dicen gordo, feo, prostituto, no te dicen nada por de el eso. estilo. Simplemente eres un corrupto y punto. Eres un corrupto por tal y tal cosa. O eres hijo de tal y cual y punto. O sea, va un insulto mucho más directo. Sí, que tampoco debe, es correcto, que tampoco es correcto, pero que en el imaginario o en las costumbres o a lo que estamos adecuados o acostumbrados en esta sociedad machista, pues no te suena tan mal. Y las redes sociales, o sea, las personas ahí son bien viscerales al momento de atacar, por así decirlo. Y sí existe una clara diferenciación cuando es un hombre o cuando es una mujer. O sea, claramente existe eso. Ahora, estamos viviendo un nuevo momento político. No quiero irme por un tema de si es de izquierda o derecha, sino por la participación de la mujer. Obviamente han existido ya leyes desde hace algunos años que están aumentando la participación de mujeres. ¿Cómo ves ese crecimiento? ¿Cómo ves esa oportunidad que se está dando? Digo oportunidad porque se ha forzado al sistema a hacerlo eso. Para mí no debería existir ley, para mí deberíamos estar en igualdad de condiciones con principios de equidad muy claros, pero ¿cómo tú ves la evolución que hemos tenido en la participación de las mujeres? Y obviamente si quiero llegar más adelante, una pregunta es ¿qué piensas de la participación? No quiero hablar del partido político que la representa, sino es porque tiene una clara posibilidad o probabilidad de llegar a Carondelet. En ese sentido, ¿cómo ves la participación de la mujer? ¿Cómo ves que ha evolucionado? Bueno, lamento al igual que tú, Eitel, que todo sea a punta de leyes. Yo también quisiera que seamos una sociedad mucho más evolucionada en donde no nos parezca raro el tener que promover que las mujeres participen en política en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Esto debería ser por méritos, esto debería ser por propuestas, por trabajo, por historia, por preparación dentro de los partidos políticos, pero como eso no existe, entonces toca ponerles leyes para que... obligarlos prácticamente. Exactamente, para obligarlos a ser mucho más democráticos y mucho más igualitarios. Esa es la triste realidad. Ahora, como esa es la realidad, hay que aprovecharla. Ahora hay una ley que obliga a que los candidatos o los partidos políticos pongan sus listas 50-50 entre hombres y mujeres. Y es una gran oportunidad que las mujeres no pueden perder. Y en mi medio de comunicación, que se llama Visionarias, yo promuevo mucho a las mujeres que están en este momento, que dieron ese paso. ¿Sí? Y en mis preguntas, en los temas que les pongo enfrente, siempre las invito a comprometerse, a prepararse cada día más, a lucirse, a brillar, aunque sea cruel el hecho de que las mujeres siempre tengamos que demostrar lo buenas que somos en todo lo que hacemos, ¿sí? Qué pena que sea así, pero bueno, pues estos son los momentos de la historia que tenemos que vivir y esta es una oportunidad en donde hay que demostrar
¿Cómo podemos hacerle la diferencia en la política? Es un reto muy grande. Es que, mira, te comento, es un reto muy grande. Te comento un estudio que hicimos hace un tiempo con un grupo, cómo era la transferencia de votos. O sea, el hombre sí estaba dispuesto a votar por la mujer, pero la mujer no estaba dispuesta a votar por la mujer, que es algo interesante, y yo presumo que debe ser, porque no seguimos ahondando más en ese tema, que es porque efectivamente vivimos también en una sociedad machista, y el estereotipo de personajes que se han adaptado al tema político como que no han sabido sortear eso ahí. Y sobre todo, aquí quería llegar a la pregunta. Tenemos una candidata a la presidencia. No quiero hablar de la organización política a la que representa porque no la comparto, y claramente desde mi trabajo también ataqué mucho y criticado mucho eso de ahí, pero pienso que es una gran oportunidad para las mujeres. ¿Tú cómo ves esa participación? No sé si vaya a ganar, no quiero hablar de eso, sino es la oportunidad para que las mujeres tengan, o como le decimos, romper verdaderamente el techo de cristal en la política ecuatoriana. Bueno, Luisa González tiene un reto enorme. Al ser la primera candidata a la presidencia de la República, está siendo observada a través de una lupa muy espesa, ¿sí? Que hace todo muy grande. Y detrás de esa lupa estamos todos. Por lo que digo, ¿no? Esta es una oportunidad que no podemos perder, y que las mujeres tienen que lucirse. Entonces, cada palabra, cada acción está mirada con esta lupa, y obliga a esa mujer, como digo, lamentablemente, a demostrar lo que puede hacer. Sobre trabajar. Gran oportunidad. Es que, ¿sabes qué? Para ser inteligente y para ser competitivo y para ser democrático y para ser un buen político, no hay que sobretrabajar. No, pero en el escenario que estamos. Hagan las cosas bien. Nada más. Y la gente lo va a reconocer. Si hagan las cosas bien en el tiempo que normalmente se trabaja, este país sería otro. Crítica personal, que los políticos trabajen de martes a jueves, me parece una sinvergüenza. Deberían trabajar de domingo a domingo. Si son asambleístas, tienen que vivir aquí. Por supuesto. ¿Sí? Si son concejales, tienen que vivir en Quito. ¿Sí? O sea, tienen que acercarse, tienen que facilitar la vida, tienen que acercarse a la gente a la que están sirviendo. Pero esto de que lunes y viernes no trabajan de martes a jueves, para mí es una sinvergüenza. Hay que hacer territorio. ¿Qué territorio? No hacen nada. Lo que te va a dar más es tu trabajo. Tus acciones, tus demostraciones en las votaciones que hayas tenido, eso va a hablar más de que estés caminando en las calles, tomando una cola quizás en la tienda, que lo puedes hacer. Es que puede ser parte del cronograma, ¿no? Pero no lunes y viernes de todas las semanas. Porque lastimosamente, la gran parte de los ecuatorianos a los asambleístas los tienen como los más grandes vagos que existen en el país. Son. Esa es la verdad. Entonces pues ya no me haga hablar mucho de eso porque después me meto en problemas. Pero volviendo a Luisa González, yo realmente le deseo que le vaya de lo mejor. Y ojalá pudiera en algún momento buscado una entrevista con ella. Hasta ahora no me da, no está descartado. Espero que sea así, que no me hayan ¿cómo se llama esto? No es censurado, sino vetado dentro del correísmo, y me permitan acercarme a ella para poder conversar y poder pues exponer qué es lo que piensa, cómo lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, cuál es su visión de las cosas, y estar seguros de que va a ser una persona que va a actuar por sus propios medios, su propio pensamiento, sus propias ideas, su trabajo y sus acciones. Y no va a ser simplemente una ejecutora de lo que ordena alguien más. Porque lo que uno aspira es que en caso de que lleguen, ¿no? Obviamente sea ella la que marque el liderazgo, porque eso es lo que va a marcar la diferencia de un antes y un después. Obviamente no sé si existan las condiciones, pero en caso de que no gane, digamos que en ese escenario de que no gane, es un gran paso para las mujeres. Y ella estaría siendo la primera que les está abriendo una brecha. Y también va a depender de nosotros, los votantes, los electores, los jóvenes, que en las próximas elecciones vamos a estar cerca ya del 40% del padrón electoral, los que deben estar pendientes de lo que está pasando en la política ecuatoriana. Porque ¿tú qué piensas de que otras personas tomen las decisiones por ti? ¿En qué sentido? En no darle importancia
a lo que pasa en la política ecuatoriana. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no sé si es que hay una persona que no se da su lugar y no, realmente no puede ocupar ese cargo y llevar a la práctica sus proyectos y sus ideas, sería lamentable, sea hombre o sea mujer, ¿sí? En este caso. Y yo esperaría que en el caso de todas las mujeres que están participando ahora en política no sea ese su papel. De verdad, deseo que a todas las mujeres que están participando en este momento en política les vaya bien. Les vaya bien por el bien de ellas primero, por el bien de las mujeres y de la igualdad y de la no violencia, pero también por el bien de nuestro país. Porque estamos viviendo un momento en que ya no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar un cambio. No podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces es importante esa espera ya se cansa. Sí, abrir la oportunidad a que personas con otro pensamiento, con otras ideas, con otra naturaleza incluso, sí, puedan también presentar sus proyectos y sus propuestas y probar. Tenemos que probar a hacer cosas distintas y ahí está el reto de las mujeres, marcar una diferencia, demostrar que podemos hacer cosas grandes, importantes y diferentes. Ahora, aquí viene con lo que estabas hablando. ¿Tú qué consideras? La persona que aspira a alguna dignidad en cualquier parte del territorio ecuatoriano, ¿debe estar preparada o debe tener conocimiento nomás empírico? ¿Qué consideras dentro de eso? Porque eso también es un debate interesante que hay dentro del mundo político. Yo lo primero, creo que la primera característica que tiene que tener un político, dadas las circunstancias que estamos viviendo, es ser una persona honesta, honesta y transparente. Si eres honesto y transparente, independientemente de cuál sea tu nivel de preparación o educación, vas a poder hacer cosas que van a ayudar a la gente. Si es que tú tienes un PhD, 4 másters, 2 títulos profesionales de 4º nivel, has estudiado fuera, lo que tú quieras, tengas toda la preparación del mundo, y eres un ladrón, un corrupto, igual vas a seguir siendo ladrón. Pues lamentablemente la política seguirá deteriorándose cada día. Entonces yo creo que de todas formas el mundo actual, en donde la tecnología avanza cada día, en donde hay, para poder hacer cosas diferentes hay que conocer, hay que estudiar, hay que analizar lo que está sucediendo en el mundo. Evidentemente una persona que se levanta a mirar el techo, a sentarse en el puesto y a tratar de hacer el bien sin mirar a quién, pero no alimenta su mente y su cerebro de lo que está ocurriendo alrededor, pues tampoco le va a ir bien. Le va a ganar la realidad, ¿sí? Por más buenas intenciones que tenga. Entonces es un conjunto de cosas, pero ese conjunto de cosas de la mano de una persona honesta, esto se dispara, esto cambia. Cambiarían muchas cosas. Sería un giro de 180 grados a nuestra realidad que existe. Bueno, ya cambiando un tema, dejando a un lado el tema político, y en tu parte profesional, que esa me llama mucho la atención, y sobre todo para que le des un mensaje fuerte a la juventud, a las mujeres, tu canal digital, Visionarias. ¿Cómo nace? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la intención con la que nació? ¿Cuál es la oportunidad que quieres brindarle a tus invitados como una plataforma digital que hay que aprovecharla en este momento porque ya conoces lo que hacen las redes sociales cuando se las utiliza de buena manera? ¿Cómo es eso? ¿Qué mensaje le puedes dar a las jóvenes, a los jóvenes, independientemente de lo que esté pasando en la política del país? A los jóvenes quiero decirles que la clave para que a uno le vaya bien en la vida y sentirse y ser una persona exitosa es identificar qué te gusta hacer, qué amas hacer. Esa es la clave. Puede ser zapatero, puede ser abogado, puede ser doctor, puede ser periodista, puede ser político, lo que ustedes quieren. ¿Qué aman hacer? ¿Qué es lo que les despierta pasión, ilusión? Eso lo van a hacer siempre bien. Y con eso van a siempre a brillar, porque van a amar lo que hacen, ¿sí? Y eso es lo que a mí me pasa. Yo siempre quise ser periodista, he cumplido mi sueño y he vivido etapas maravillosas en el ascender de mi carrera, ¿sí? Que las he disfrutado mucho. Los errores y los aciertos los he disfrutado muchísimo. Y bueno, pues ya llegó un momento en que uno dice, pues ya llegaste como a un nivel en donde no hay a dónde más subir y tienes que tomar decisiones, y no hay decisión más maravillosa y que te ilusione más que volver a empezar cuando se trata de lo que más amas. Y yo hice eso, y mira que yo dije antes que yo era una persona que siempre aprovechaba las oportunidades, y yo digo que Dios
la vida, como quieres verlo tú, a uno le ponen el camino las personas precisas en el momento preciso. Y ahí es donde yo digo, aprovecho. Y en el camino de mi vida, pues yo ya venía un poco cansada de trabajar en los canales tradicionales. Yo veía la necesidad de hacer cambios, veía la necesidad de adaptarse a este mundo digital muy interesante, muy tan grande, con tantas oportunidades. Entonces, pues yo esperaba que, digamos, el trabajo que yo hacía pudiera como abrirse un poco, una pequeña brecha ya en ese sector. Hacer como un link entre lo digital y lo tradicional, por llamarlo. Pero bueno, pues los medios tradicionales les va muy bien haciendo lo que hacen. Y eso está muy bien. Y este es otro consejo que les doy a los jóvenes. Cuando estás en un lugar en donde no te sientes bien, o donde ves que ya no puedes crecer más, o ves que tienes ideas que no van a ser llevadas a cabo ahí, ándate. Porque si te vas a quedar ahí a quejarte, pues lo único que vas a hacer es llenarte de negativismo y de mala onda y de energía negativa, y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces tomé la decisión en un momento, no fue fácil, de juntarme a otra persona con la que empecé a hablar de la posibilidad de hacer un medio digital de cero. ¿Sí? Entre esa persona y yo, Marta Armendáriz, mi socia, pues empezamos a trabajar en el proyecto, a definir el proyecto, cómo va a ser, cuál va a ser la línea, los borradores, cuál va a ser la causa, cuál va a ser el nombre, cómo va a ser, quiénes lo van a integrar, y a ilusionarnos en ese camino. Hasta que en un momento, pues las coyunturas de la vida se dieron y de alguna manera me empujaron a tomar la decisión. Y ahí está, la tomé, me tomé unos meses sabáticos de preparación del proyecto, que los disfruté muchísimo, y finalmente el proyecto Pero nació. te ha ido muy bien. Yo tengo muy excelente. buenos ex colegas que pasaron por tu medio y veía las entrevistas. Es una plataforma muy interesante que se las recomiendo, porque tienen un contenido que tiene una causa. Una causa pura, una causa honesta, y justamente también se hace comunicación, se hace opinión con responsabilidad. Y en ese sentido, y ya para ir terminando esta nueva edición de Nota Webes Podcast, vamos a hacer un pequeño juego. Yo te digo una palabra y tú respondes lo primero que se te venga a la mente, ¿ya? Ya. Vamos a estar light. ¿Ya? Okay. Periodismo. Pasión. Visionarias. Reto. Rafael Correa. Sin comentarios. Sin comentarios. Ya. Izquierda o derecha. Derecha. Guillermo Lazo. Decepción. Teleamazonas. Mi casa. ¿Tu familia? Pues mi motor. Bueno, esta ha sido nuestra nueva edición de Nota Webes Podcast. Muchas gracias, Janet, por haber conversado conmigo, y sobre todo que estas son nuestras primeras ediciones. Te quedo muy agradecido de haber conversado conmigo. No se olviden de vernos en las diferentes plataformas digitales: Facebook, Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Vamos a tener muchos invitados, y justamente no quiero que sea un programa solo para hablar de política, también para hablar de realidades y sobre todo emprendimientos que se pueden dar en diferentes medios. Hoy día el caso de una emprendedora en el tema de la comunicación con su canal digital Visionarias, y sobre todo que los jóvenes la vean también como una alternativa o con una propuesta nueva, justamente para que vean que existen oportunidades y que no se ahueven para darle un patazo a la vida, porque aquí sí hay muchas oportunidades, pero hay que ser audaces también. Muchas gracias. Yeah.